Buenos días, hoy es martes 23 de noviembre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la doctora Joana Romero, constitucionalista ecuatoriana, radicada en Argentina, donde está cursando un doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. También es catedrática en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Ha brindado clases en la Universidad de la SUAY y en la Universidad Andina, y actualmente es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional en Argentina. Doctora, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Interesados en conocer qué piensan, cómo le miran al Ecuador en el extranjero, qué dicen de nuestro país, de todos los problemas sociales, políticos que estamos viviendo, de las masacres en las cárceles, cómo está la imagen allá. Buenos días, comencemos por allí. Buenos días, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación y también buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, en primer lugar, creo que la percepción que se tiene de Ecuador acá en la Argentina, me atrevería a decir, siempre está motivado por hechos puntuales de mucha tensión, digamos, social. Principalmente lo más reciente es los hechos en las cárceles. Hay como mucha preocupación, no solamente por los hechos como tal, sino la reacción o inacción que el gobierno ha tenido respecto de cómo tratar eso. Luego quizás otros dos factores que quizás han sido de poner la atención, de poner la lupa desde Argentina, por ejemplo, hacia Ecuador, fue la ganancia del gobierno actual de Lasso. Vamos, hay como llama mucho la atención acá un banquero siendo el gobernante de un país, y además de una tendencia política específica, considerando fue el antecedente, digamos, antes de Moreno, obviamente, cuál había sido la tendencia no solamente en Ecuador, sino en América Latina. Entonces creo que ese es otro punto que llama la atención. Y otro más que fue durante las manifestaciones de octubre, las movilizaciones de octubre y las consecuentes que se ha tenido, digamos, la presencia social y política que el movimiento indígena ha tenido y que además contamina, bueno, contamina no porque no es el mejor término, pero ha motivado también las movilizaciones luego en Colombia, en Chile, en Perú, y acá, digamos, no estuvo tan sacudido en ese contexto. Creo que esos han sido digamos, en los últimos quizás 3 años han sido como las cuestiones más importantes que han resaltado, que han tenido más atención acá. Es que, doctora, usted sabe que como catedrática, como analista, como estudiosa, va creciendo el descontento social por esas desigualdades que existen, desigualdades abismales entre pocos ricos y un ejército de pobres en diferentes países de América Latina. Totalmente. Digamos, creo que la brecha de desigualdades no solamente en Ecuador y acá en Argentina, sino en la región como tal, no solamente crecieron, sino se profundizaron en lo que hemos tenido, no solamente motivado por la pandemia, que sí es un factor relevante, pero la mala administración que los gobiernos tuvieron durante la pandemia, creo que eso ha remarcado estos, digamos, brechas de desigualdad. Yo, digamos, en términos personales lo puedo evaluar incluso como el tratamiento que la pandemia tuvo acá, y no me refiero solamente en el ámbito de la salud, sino en todos los ámbitos económicos, laborales, sociales, se tuvo y cómo se lo tuvo allá. Yo lo he vivido en carne propia. Yo en el mes de marzo tuve mi primera vacunación por ser docente, pese a haber sido migrante, y 3 meses más tarde tuve mi segunda dosis
llamadas recurrentes del Ministerio de Salud para brindarme atención, o en caso de que, porque la pareja con quien yo vivo se había contagiado y a mí me llamaban desde el Ministerio de Salud para preguntarme si tenía alimentación suficiente o si necesitaba. Entonces, digamos, la presencia del Estado estuvo de principio a fin. Hay cuestionamientos con respecto a eso, pero yo creo que es valioso esa presencia que se tuvo. Y luego en términos digamos, sociales, de las medidas que se tomaron justamente para revertir la situación económica, sumado al hecho de que Argentina está uno de los países con la deuda más grande con el FMI, cómo se está atendiendo a eso, que también en el caso de Ecuador se nota las diferencias, ¿no? Entonces, creo que la valoración con respecto a la pandemia es un criterio para justamente ver cuáles han sido las medidas que los estados están tomando frente a la desigualdad. En lugar de ser una oportunidad para revertir esa desigualdad, las desigualdades se profundizaron por las malas administraciones de los estados. Digamos. Yo creo que ahí no hay que darle tanta entidad a la pandemia como un fenómeno de salud, sino cómo los estados responden a eso. Creo que ahí los distintos análisis que se puedan hacer en distintos países van a marcar ese antes y el después en cómo administrarla o cómo enfrentar una situación de esta. Acá directamente nunca se declara un estado de excepción, por ejemplo, durante esos 2 años, y se tomaron otro tipo de medidas, distinto a lo que se tomó en Ecuador, que fue básicamente sacar a los militares a las calles y tomar medidas económicas. Algo no funciona bien, doctora. Sean gobiernos de izquierda o sean gobiernos de derecha, algo no está funcionando bien en este mundo. Definitivamente. Yo creo que ahí digamos, personalmente, al menos creo que un factor que influye mucho no solamente en los estados cómo lo administran, sino a nivel de los propios ciudadanos y ciudadanas, creo que es la no percepción de que la pandemia es una situación que nos hace asumir obligaciones conjuntas, digamos, que no es solamente tomar la decisión de salir con un tapabocas o con una mascarilla o lavarse las manos por el cuidado individual, sino por el cuidado colectivo. Creo que eso, la sociedad actual en cualquier parte del mundo, creo que ese es que para mí al menos el principal dificultad que tenemos. No logramos comprender que las medidas que adoptamos de manera individual repercuten colectivamente, ¿no? Los antivacunas, la gente que directamente no le gusta, digamos, adoptar todas las medidas de salubridad. Creo que eso es una muestra de esto que usted menciona, algo no están dando bien. Sería bueno, doctora, que alguien invente una vacuna contra la corrupción, porque la corrupción está acabando, está minando las bases de los países y esto se está volviendo un caos. Totalmente, totalmente. Igualmente creo que habría que ir más allá, ¿no? ¿Qué es de esa corrupción? ¿Qué hay detrás de eso? ¿No? Porque uno puede pensar la corrupción en términos de administración pública, desde cuestiones muy simples como, no sé, no presentar una declaración juramentada acorde a lo que se está declarando, hasta cuestiones mucho más amplias de recibir sobornos, además, en términos de la administración pública, pero también en el ámbito, digamos, más individual. También cada uno de nosotros cometemos ciertos, no sé, pequeños actos de corrupción que directamente a veces los consideramos válidos. Entonces, es un problema la corrupción, pero creo que no es aislado de la situación social, económica que atraviesa el país. Y dice Simón Espinosa, que usted debe conocerle aquí, el ecuatoriano, el articulista, y dice él, y hay que volver a ser honrados, honestos, humanos, gobernantes y gobernados, debemos hacer lo posible para limitar los grandes males de un pasado ignominioso. Está hablando del pasado que tuvimos aquí en el Ecuador, de ese triste pasado, ¿no? De ese saqueo brutal
Se llevaron todo, hasta la esperanza. El egoísmo social es tan malo como el crimen organizado. Eso es lo que piensa y eso es lo que pensamos la mayoría de ecuatorianos que nos levantamos todos los días a buscar el medio, con honestidad. Y digamos, no sé si coincido del todo con esta mirada esperanzadora del pasado, como si cualquier futuro fuera siempre desastroso, ¿no? Porque el pasado también nos dejó, no una dictadura, pero sí contextos de represión, y no me refiero a la década pasada, sino incluso a los 80s, los 90s, la crisis económica, y que además estuvieron plagadas de contextos de desigualdad, corrupción, etc. Entonces, creo que la mirada hacia un pasado esperanzador no sé si es la más acorde, porque eso borra, digamos, la realidad misma que vivimos, ¿no? El hecho de que hoy tengamos una dolarización fue consecuencia de una desastrosa administración del país. Más bien creo que, al menos desde un punto de vista personal, pensar en estas cuestiones de corregir lo que al día de hoy se tiene y proyectarse hacia el futuro. De lo contrario, la mirada negativa, la mirada catastrófica del futuro, digamos, ¿qué país, por no decir el mundo, qué país le dejamos a las futuras generaciones si la mirada es de un futuro desastroso? Esa es la enorme preocupación que tenemos, ¿no? ¿Qué país le estamos dejando a las nuevas generaciones? Dice, Totalmente. dice Simón Espinosa, permítame, ahora sí vamos con el tema de la Constitución. Usted es constitucionalista. Dice Simón Espinosa al referirse al tema de la Constitución de Montecristi, doctora, a ver si usted comparte el criterio y cuál es su punto de vista. Toda infección genera anticuerpos. La Carta Política del 2008 infectó la institucionalidad y la volvió baja, vil, oscura. Infectó la gobernabilidad y la volvió inestable como un castillo de arena que se viene abajo al primer lengüetazo de la marea. Contiene, sin embargo, dice, los anticuerpos de las facultades del presidente de la República, la consulta popular y la muerte cruzada. A ver, yo no estaría 100%, al igual que el comentario anterior, con el doctor Espinosa, por algunos puntos, digamos, viéndolo desde una mirada no solo de constitucionalista, sino en general abogada. Creo que hay como varias cuestiones ahí. Primero, hay un autor argentino que me parece que da un punto importante para evaluar lo siguiente. Toda constitución tiene una suerte de núcleo duro que viene a ser lo que él denomina una sala de máquinas, que es la forma en cómo se organiza el poder. Y alrededor de eso está todo el pliego de derechos. En el caso ecuatoriano, y esto lo confirma el propio Gargarella, y creo que cualquier constitucionalista lo consideraría igual, es que en el caso ecuatoriano, el núcleo duro, esta sala de máquinas, las atribuciones sobre todo el Ejecutivo, se profundizaron, es decir, el Ejecutivo adquirió más poderes que lo que tenía previamente en las constituciones Todos los del poderes, 98. todos. Sí, principalmente el Ejecutivo, digamos, la propia muerte cruzada, las medidas, los vetos a las leyes, las convocatorias a consultas populares, fueron una ampliación en las facultades del Ejecutivo, por eso algunos llegaron a denominar, a mí me parece excesivo, pero algunos llegaron a denominar como un hiperpresidencialismo. Entonces, desde ese punto de vista, uno sí podría decir, bueno, esta Constitución pecó en darle más competencias al Ejecutivo, restándole al Poder Legislativo, que en términos democráticos viene a ser más representativo. Pero luego está el otro tema que digamos, no es menor, que es todo este pliego de derechos que se incorporaron. Entonces, si la evaluación de Simón Espinosa es en términos de cómo se estructuró
o digamos, esta ingeniería constitucional, cómo se ampliaron facultades al Ejecutivo, el comentario es válido, digamos, de alguna manera es válido, ¿sí? Pero no se puede perder de vista el otro elemento que la Constitución también incorpora, y que además fue el resultado de las consecuentes demandas de distintos sectores sociales, indígenas, mujeres, diversidades, pueblos afro, etcétera, que demandaban por una ampliación de derechos y además fueron, digamos, sectores postergados por la sociedad. Y luego lo último que me parece importante mencionar, y que digamos también desde una postura teórica y política mía, creo que pecamos en creer que las constituciones o cualquier documento legal son la salvación de los países, o al contrario, el problema, el detonante de todas las situaciones. Las constituciones funcionan porque los ciudadanos y ciudadanas, los gobernantes lo utilizan de una u otra forma. Vamos, no son la salvación, son pactos políticos. Utilizan la mayoría de veces de acuerdo a sus intereses políticos. De acuerdo, totalmente, pero no es un problema del documento Constitución, sino es de cómo los sectores políticos lo administran, ¿sí? Creo que eso es la mirada juridicista. Muchas veces peca en creer que con las constituciones, sobre todo, la realidad va a cambiar de un día para el otro, y creo que eso es, creo que hay mucha ingenuidad en esa mirada. Las constituciones son eso, son pactos políticos, sí, que tienen fuerza normativa y demás, pero ante todo son pactos políticos, por lo tanto, depende de quiénes son los gobiernos de turno, de cómo lo administran. Quizás mirando lo que vaya a suceder en los próximos años en Chile con la constituyente, el resultado que dé esa constituyente frente a una administración, o digamos a un ejecutivo diciendo que gana la ultraderecha, ¿cómo se logra esa compatibilidad? Va a ser difícil. Doctora, para un mejor entendimiento sobre el tema de la Constitución de Montecristi mismo aquí en nuestro país, Ecuador, ¿cree usted que el presidente Guillermo Lasso debería convocar a una consulta popular para derogar esta Constitución o no? No, para nada. Yo creo que Ecuador es uno de los pocos países, si no el único en el mundo, que tiene tantas constituciones, y no digo reformas, tiene tantas constituciones, y eso termina afectando a la institucionalidad. Entonces, si el gobierno de Lasso ha sido digamos, el que siempre ha apelado a la seguridad jurídica, y convocar a una consulta para erogar, reformar la Constitución y convocar a una constituyente, creo que en nada contribuye a la estabilización del país, que en el contexto social, económico en el que se está, no es lo más conveniente. Yo creo que la situación va por otros lados, porque si no va a pasar lo que históricamente ha sucedido, es cada nuevo gobierno que encuentra en la Constitución un obstáculo que a una nueva Constitución que se adecue a sus propias necesidades. Entonces, si el llamado es a eso, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Ahora, doctora, frente a los graves problemas sociales, económicos, políticos que tiene nuestro país, Ecuador, país pequeñito, pero lleno de problemas sociales y de corrupción, que le está dejando en soletas a la patria, frente a este panorama negro, oscuro, ¿qué opina usted de la muerte cruzada? Porque no se ve, parece que no se ve, no se alcanza a ver una luz al final del túnel. Sí, creo que la muerte cruzada es una medida extrema, extrema en el sentido como de última opción, que, digamos, la Constitución reconoce para el Ejecutivo, o de ser el caso, para el Legislativo. Creo que no es la mejor medida, digamos, un poco repuntando a lo que mencioné hace un momento, porque en términos de institucionalidad no contribuye en nada. Es un momento en el cual necesitamos estabilidad institucional, y llamar a una muerte cruzada creo que no contribuye en eso.
A mí la lectura que tengo de eso, ese llamado, esta amenaza de muerte cruzada, primero es eso, es una amenaza de muerte cruzada, pero sobre todo una imposibilidad del gobierno de lograr acuerdos. Y eso es resultado obviamente de, digamos, ese proceso electoral tan cuestionado, del mínimo porcentaje que logró tener el Ejecutivo, y además de cómo está la conformación en la Asamblea, y, digamos, no hay posibilidad de acuerdos, pero digamos, esa es la política, la posibilidad de lograr acuerdos en un contexto. A ver, estamos. Una negativa a eso. Ya, perfecto. No le escuchamos la última parte porque se detuvo la imagen, pero bueno. Ah, Doctora, volviendo nuevamente al tema de Montecristi, dice Mauricio Gándara, en un artículo de opinión publicado en diario El Universo sobre este mismo tema, simplemente para que la gente tenga varios criterios y varias opiniones, dice Mauricio Gándara, una partecita nada más del artículo, que si la Constitución de Montecristi fue aprobada directamente por el pueblo en un referéndum, por el mismo sistema, el pueblo puede derogarla acto seguido. En la misma consulta, el pueblo puede declarar vigente la última constitución, la de 1998. las posibilidades de lo que se somete a votación a la ciudadanía son múltiples. O sea, yo creo que esa ley, digamos, ese planteamiento de Gambra, sí es dable como eso y cualquier otra opción más. El problema no es, creo yo, qué es lo que podemos hacer frente a dictar o no dictar una nueva constitución, sino cuál es el objetivo de hacer eso. Si el objetivo, como decía hace un momento, es adecuar un nuevo ordenamiento jurídico al gobierno de turno, digamos, estamos cayendo en las mismas trampas que los pasados 60 o 70 años de las últimas 3 o 4 constituciones. Entonces, no es esa la opción. Si la vía es, llamamos a una nueva constituyente, o reformamos la Constitución, o la vía que se considere, lo hacemos porque, como en el caso chileno, encontramos que la Constitución no se adecua a la realidad actual, es un obstáculo para la administración del Estado, pero no de los gobiernos de turno, sino del Estado, de la administración de la sociedad. Sí, es dable plantear eso, pero nuestra Constitución tiene 13 años, o sea, no es una constitución que está desactualizada. Sí ha significado un obstáculo en términos políticos para la administración, pero por una cuestión ideológica. Pero de eso se trata, las constituciones están para eso, para limitar el poder. Esa ha sido, digamos, la idea desde, no sé, desde la constitución de los estados modernos, de tener constituciones, un documento que limita a los estados. Si hacemos constituciones cada 10, cada 12 años que se adaptan a las necesidades, pues obviamente le estamos dando a la Constitución la figura de cualquier ley ordinaria dictada en el Congreso. Bien, ya para concluir, doctora, gracias por su tiempo, ¿no? Gracias, muchas gracias. Aquí los ecuatorianos estamos pendientes de las opiniones que den los profesionales, pero supongamos, doctora, que estemos este momento con el presidente Guillermo Lasso, supongamos que estemos en vivo. ¿Qué consejo le daría? ¿Qué sugerencia le haría como una joven profesional para cambiar las cosas en el país? Hay tantas cosas que se podrían decir, pero creo que la primera es o sea, creo que para mí una de las dificultades del gobierno actual es está desatendiendo la situación económica interna del país. Vamos, en esta intención de convocar reinversiones extranjeras a costa de cualquier forma de régimen laboral, creo que no brinda ninguna seguridad para nadie en el país. Al menos en términos personales lo puedo decir, y de muchos otros migrantes que estamos, por ejemplo, en América Latina o acá concretamente en Argentina, la posibilidad de ver que no hay seguridad laboral en el país es para nosotros un impedimento en el retorno. Entonces creo que eso se complementa en una política de cómo se miran el campo laboral en el país. El trabajador es un emprendedor más que tiene que sacrificar todo
y no se les da garantías laborales. Para mí, el principal problema actual en el Ecuador tiene que ver con esto, con la situación laboral, la situación de los derechos de los y las trabajadoras. Y luego, en términos políticos, creo que el gobierno tiene que estar dispuesto a lograr acuerdos con el legislativo. Esa es la única medida. Si lo que pretende es adaptar el contexto el jurídico o el ordenamiento jurídico a sus propias necesidades para poder administrar, directamente está haciendo exactamente lo mismo que otros gobiernos, el cual él ha cuestionado, lo hicieron en su momento. ¿Cómo está la vida en Argentina? La vida en Argentina está avanzando, digamos, está en una situación compleja. Argentina, las elecciones, el fin de semana pasado hubieron recién elecciones legislativas, la renovación de un tercio del Congreso, senadores y diputados, y algunas elecciones seccionales, y no le fue bien al gobierno actual. Digamos, ahí yo mencionaría 2 puntos. Primero, un repunte no sustancial, pero sí un aumento en el gobierno de oposición, lo que fue el anterior gobierno de Macri, en el partido de oposición, pero quizás lo más preocupante, o al menos para muchos colegas y gente conocida de acá, hay una fuerte presencia, quizás la tercera fuerza es de la extrema derecha. Y eso, frente a la situación que se sucede en Chile y algunas apariciones que también en Ecuador hacen, creo que es, digamos, de prestarle atención la presencia. En Chile va a ser dura la disputa en la segunda vuelta, ¿no? Entre la derecha y la Definitivamente. izquierda. Sí, yo diría entre la izquierda y la extrema derecha. Y la extrema derecha, perfecto. Gracias a la doctora Joana Romero, constitucionalista, radicada en Argentina, donde está dictando cátedra y haciendo un doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Doctora, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, Jaime. Un buen día y un gusto estar siempre.